Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. En el anterior capítulo os estuve hablando sobre el nacimiento del niño prodigio, Hermes, y como ya lo habréis visto, pues estuvo él en el podcast, estuvimos haciendo una especie de entrevista en donde estuve contando yo más o menos su historia por lo que yo tenía escrito y él me iba corrigiendo a medida que iba contando. Entonces, si nos ponemos en contexto, ahí es cuando Hermes nació, con un día de vida básicamente cogió una tortuga, se la dio a su madre para que la vaciase, hizo una sopa con ella y luego robó el ganado de su hermano Apolo, que él no sabía que era de su hermano Apolo, lo hizo con una triquiñuela realmente, hizo que todas las vacas andaran hacia atrás. Luego mató a algunas para poder comérselas y con los tendones hizo una pequeña lira, la cual pues se la dio a su hermano Apolo para que su hermano Apolo no se cabrease por el rapto de todas sus vacas, ¿no? Y luego ya vio cómo Zeus bajó, vio la triquiñuela, le subieron al Olimpo, a Zeus le cayó bien a todos los dioses, le pusieron un trono y ese fue el último dios del Olimpo. Sí, así que ya tenemos a los 12 dioses del Olimpo sentados en sus tronos del Olimpo. Valga la redundancia. Pero bueno, ahora pues hoy me apetecía un poco salir de casa y pasear un poco por los campos elíseos, la verdad. Está viniendo el otoño y bueno, se están cayendo todas las hojas. Así que, y aquí pues bueno, pasa menos gente realmente. Así que vamos a empezar con el 10º capítulo de Historias del Elíseo, así que sentaos, quedaos y bienvenidos al 10º capítulo de Historias del Elíseo. Bueno, pues vamos con ello. En el último episodio os dije cómo se llamaba la parte del Monte Olimpo, ¿no? Y la cosa es que así es como la llaman los griegos ahora, y es un monte que realmente se puede escalar. Pues lo más probable es que no hayáis los palacios del Monte Olimpo, es lo más probable, porque para los mortales no está a simple vista, pero podéis ir a visitarlo. Si no sabéis de lo que os hablo, capítulo anterior, ¿vale? Ya en el anterior capítulo también os estuve comentando cómo iba a ser mi nacimiento, quién soy, de dónde vengo y por qué cuento estas historias. Y en el capítulo de hoy lo vais a entender. Así que el capítulo de hoy se llama Prometeo, el padre de los humanos. Sí. Así que bueno, ya os he mencionado a Prometeo, que era hijo de Jápeto y de Clímene. Y este titán sagaz poseía todos los atributos que hacen de un ser alguien encantador. Era fuerte, irritantemente atractivo, leal, discreto, de buen humor y sobre todo un titán con los pies en la tierra. Algo raro en el panteón, créeme. Le caía bien a todos, pero a Zeus el que más. Yo creo que esto metió un poco de mano Prometeo, porque yo no me acuerdo haber escrito esto así. De verdad. Hay a veces que me dejo el diario por algún lado y los dioses / titanes, ¿sabes? Que me llevo genial con ellos, a veces me cambian cosas porque, claro, no les gusta cómo les describo a ellos. Pero bueno, cuando la agenda de rayos y tormentas se lo permitía, Zeus bajaba al mundo de los mortales. A veces en forma de águila, a veces en forma de galán misterioso, ya me entendéis. A ver, en el mundo de los mortales me refiero con las náyades y todos los seres mitológicos que había. Los humanos todavía no habían nacido, ¿vale? Y bueno, Zeus pues de vez en cuando pues aprovechaba, bajaba, daba una vuelta y bueno, ya me entendéis. Entonces, también a veces caminaba junto a Prometeo por los campos floridos de Tracia, charlando de lo divino y de lo humano. Hablaban de destino, de las guerras pasadas contra los titanes, de ninfas y de ciervos, del caos y del orden. Vamos, lo típico entre colegas inmortales, porque tampoco es que hubiera mucho de lo que hablar, sinceramente, de la guerra que había pasado anteriormente y yo qué sé, de los líos amorosos de Zeus, poco más. Pero tras la coronación del nuevo orden olímpico, esa fiesta gloriosa donde Hera miraba mal a todas las ninfas y, bueno, básicamente todo el mundo estaba borracho de ambrosía y tal, pues Zeus ya no reía igual. ¿Por qué? Porque se mostraba algo distante, irritable, como si algo le carcomiera desde dentro. Y Prometeo, prudente, pensó que sería estrés post-titanomaquia y decidió dejarlo estar. Hasta que una mañana, pues, es que tengo aquí gente, no sé si la veis,
Mira. Ay. ¿Qué estarán buscando? No tengo ni idea. Pero bueno, sigamos con el podcast. ¡Arriba, Prometeo!, gritó una voz eufórica entre risas. El titán, que dormía plácidamente en los trigales, se despertó sobresaltado con los pellizcos en los dedos. Frente a él, el mismísimo rey del cielo saltaba como un niño antes de abrir los regalos. ¿Qué haces tú tan feliz?, preguntó Prometeo medio dormido. Hoy vamos a hacer algo que resonará durante milenios, dijo Zeus, poniéndose dramático como a él le gustaba. Algo que cambiará el curso del mundo. Hoy vamos a crear vida. ¡Guau! Imaginaos a Prometeo recién levantado como diciendo... ¿Qué te has fumado, Zeus? Pero bueno, Prometeo, ahí aún rascándose los rizos y con legañas de básicamente de muchos siglos, lo miró sin entender. ¿Perdón? ¿No habíamos terminado con eso después de derrotar a Cronos? No. Zeus se lanzó a hablar, gesticulando como un poeta endiosado, que lo era. Mira a tu alrededor, Prometeo. El mundo está perfecto. Ríos, montañas, bestias, nubes, pero está vacío. Me siento solo, aburrido. Quiero algo más. Algo que camine, que hable, que nos mire con admiración. Una nueva raza. Madre mía, qué egocéntrico es Zeus. O sea, es como decir, estoy aburrido. Claro, tenía a sus hermanos, a todos los dioses, y por seres mitológicos que tenía por allí, se sentía aburrido. Bueno, ya sabemos cómo es Zeus. Al fin y al cabo es como un niño pequeño en un cuerpo de adulto. Espero que no me escuche muy alto porque si no... Pero bueno, Prometeo le dijo, ¿con qué propósito? Con el propósito de no aburrirme hasta el fin de los tiempos. O sea, básicamente quería crear una nueva raza que fueron los humanos, fuisteis vosotros, en ese sentido, para no aburrirse. Anda, mira. Es que hay ardillas por aquí. Y van caminando, me van tirando las hojas y espérate que no me caiga una castaña en la cabeza. Pero bueno, y con un gesto teatral extendió los brazos hacia el horizonte. Prometeo suspiró. Sabía que cuando Zeus se ponía así, pues no había marcha atrás. Cuando a Zeus se le mete algo a la cabeza no hay marcha atrás. Y dijo, tú los moldearás con barro, dijo Zeus. Y yo, bueno, pondré la saliva. Ya sabes, por eso de darle algo de divinidad. Sí, bueno. Al fin y al cabo, esto es un poco ambiguo, ¿vale? Yo os lo contaré así, pero es como que básicamente utilizaron los elementos, ¿vale? Tierra, viento, fuego y agua. Y el agua básicamente pues era la saliva de Zeus. La tierra, pues el barro que utilizó Prometeo. Y los demás elementos os lo iré contando. Entonces Prometeo lo miró de reojo. El plan tenía algo de interesante, que sí que es verdad que era interesante crear algo nuevo, crear seres nuevos a imagen de los dioses, pero más pequeñitos, más manejables, juguetes vivos, humanos, o sea, como lo que ahora mismo se utiliza como, supongo que ya alguien lo habrá utilizado, pero los Funko Pops, Warhammer, cosas así. Básicamente, o sea, imaginaros a Zeus con sus pequeños Warhammer pintándolos y tal, no sé qué, pero en vez de hacerlo él, lo hizo Prometeo. Básicamente, hombre, a Zeus tiene las ideas, los demás que trabajen. Y bueno, creo que ya han conseguido lo que querían. Sí. Así que le preguntó Prometeo, ¿y qué pasará con ellos? ¿Tendrán conciencia? Sí, conciencia, habla, pensamiento, no tanto como nosotros, claro, pero que puedan hacernos compañía, respondió Zeus. Eso sí, nada de fuego, el fuego queda prohibido. Y Prometeo frunció el ceño, algo no terminaba de cuadrarle, pero justo cuando iba a replicar, la tierra tembló. Un rugido profundo, gutural, emergido desde las grietas más profundas del Tártaro. Los pájaros enmudecieron, las nubes se arremolinaron en círculos siniestros, Zeus se detuvo en seco y Prometeo alzó la vista alerta. ¿Has oído eso? Zeus no respondió. Un segundo rugido, esta vez acompañado de un estruendo como de 1000 montañas derrumbándose, quebró la calma. No puede ser, susurró Zeus. No ahora. Desde lo más profundo del Tártaro, Tifón, el monstruo de 100 cabezas, nacido del odio de Gea, básicamente Tifón es el monstruo de los monstruos, ¿vale? Nació de Gea, de la unión de Gea y Tártaro. Y realmente era muy colosal y... Bueno, os voy a contar lo que pasó. Tifón había despertado, ¿vale? Su cuerpo era descomunal. Trepaba ya las laderas del mundo, sus ojos vomitaban fuego, su boca relinchaba tormenta, sus alas eran como cuchillas que cortaban el viento. Venía a destruirlo todo, a acabar con los dioses. ¿Por qué razón? No lo sé.
Supongo que por venganza de algo, pero no tengo ni idea. Bueno, así me lo han contado. Así que Zeus alzó al cielo sin pensarlo. El aire crujía, el Olimpo temblaba, los demás dioses huyeron, transformados en animales por puro terror. Solo Hermes se ocultó veloz y agazapado entre las sombras. O sea que básicamente el Olimpo se quedó vacío. Y Zeus, obviamente, porque quería mantener su trono en el Olimpo y todo lo que había creado lo quería mantener, pues dijo, por mis narices, que yo me enfrento a él. ¿Sabes? Porque él es básicamente, aparte de inmortal, se cree que puede con absolutamente todo. Que también, pero bueno. Así que el combate fue brutal. Zeus lanzó rayos, Tifón los escupió, Tifón rugía, Zeus gritaba y el mundo entero contuvo la respiración hasta que Tifón venció. Sorprendentemente pensabais que Zeus iba a ganar a Tifón, pero no, esta vez no, esta vez Zeus perdió. Y con una fuerza sobrehumana desgarró a Zeus, separó sus tendones, lo encerró en una cueva y escondió su poder vital en una urna maldita. El rey del Olimpo, reducido a un susurro, yacía vencido. Podéis imaginároslo o no, pero bueno, los tendones fueron separados de su cuerpo, los metió en un lado, porque así básicamente pues Zeus era inmortal y no podía morir, entonces lo más correcto sería haberle separado y así pues perdería sus poderes, ¿no? Bueno, cosas de mitología. Pero no todo estaba perdido, ¿vale? Porque como ya os recuerdo, todos los dioses se fueron menos uno. Hermes, el astuto, el veloz, el dios que ríe mientras otros corren, urdió un plan. Deslizándose entre los vientos como un pensamiento, robó la urna, ¿vale? Y recuperó los tendones de Zeus. Entonces, ¿cómo lo hizo? Os estaréis preguntando. Pues básicamente ya sabéis que Hermes utilizaba una lira, la cual pues él se acercó a Tifón y le dijo, oye Tifón, mira, se me han roto lo que vienen siendo las cuerdas de la lira. ¿No tendrás algo por ahí que me pueda servir para ponérselo de nuevo? ¿Y qué pasa? Que Tifón sí, es un monstruo aterrador y esas cosas, pero no es inteligente. Y dijo, bueno, sí, ¿que podría haber matado a Hermes? También, pero es que Hermes ya sabéis que con su encanto, pues lo sedujo de una forma en la cual, pues, Tifón dijo, ¿por qué no? Te voy a echar una mano. Y le entregó los tendones de Zeus. Sí, y estaréis pensando, qué estúpido, ¿no? Pues sí, era muy estúpido. O sea, los monstruos tampoco es que sean muy inteligentes. Así que entonces, con esos tendones, encontró a Zeus en la cueva y con la ayuda de Pan, el dios de la flauta, el dios de todos los... ¿cómo se llama? De todos los faunos, ¿vale? Pues confundió a Tifón con un grito que hizo temblar los huesos del monstruo y cuando Tifón bajó la guardia, pues Zeus volvió. Rugiendo como una tormenta ancestral con el cielo a su favor, lo fulminó, lo sepultó, lo encadenó bajo el volcán Etna, donde aún hoy, si prestáis atención, podéis escucharle gritar, ¿vale? Esperemos que algún día el monte Etna no reviente, ¿vale? Porque como reviente, pues ya sabemos que el Tifón ha vuelto a la Tierra. Y entonces al día siguiente, Zeus regresó, sí, con el cabello suelto, el rayo algo chamuscado y una sonrisa cansada. Hombre, había tenido una batalla bastante grande y no fue fácil, sinceramente. Eso de que te separen todos los tendones de tu cuerpo, pues no tiene que ser muy agradable. Así que dijo, ¿en qué estábamos? Dijo, claro, todo esto Prometeo pues se escondería o algo así y bueno, pues Zeus le buscaría y diría, oye, Prometeo, volvemos a lo que viene siendo la reunión que teníamos antes. Así que le dijo, ¿en qué estábamos? Prometeo, que había esperado en silencio junto al río, lo miró con calma. Querías crear a los humanos. ¿Ah, sí? Y Zeus suspiró. Y ahora lo quiero aún más, porque había comprendido algo. El mundo podía ser perfecto, pero sin compañía, el Olimpo es un desierto. A ver, se dio cuenta de que en el momento más difícil de su vida, bueno, en uno de sus momentos más difíciles de su vida, todos sus hermanos se habían ido. El único que se había quedado a ayudarle era su hijo Hermes. Por eso Hermes, entre comillas, es el es el hijo favorito de Zeus. O sea, hijo, me refiero a un masculino, porque de hijas son Atenea y Artemisa, eso está claro. Y os estoy pensando, ¿y Ares? Ares no le importa. Y los demás semidioses, bueno, en parte sí, en parte no. Chiste de griego, perdón. La cosa está en que después de que Zeus acabase con Tifón y le diese una buena paliza, pues se fue a buscar a su amigo Prometeo. Os estaréis pensando, bueno, si tan amigo era Prometeo de Zeus, ¿por qué no le ayudó contra la batalla contra Tifón? Pues no lo sé.
Sinceramente, supongo que Prometeo no se quería meter en más líos, porque ya después de la titanomaquia, pues dijo, mira, yo paso, que Zeus se encargue de todo, además con su ego grandísimo, pues Zeus siempre dice, yo puedo solo. Esta vez no pudo, le tuvo que ayudar a Hermes, pero bueno. Al fin y al cabo, pues quería crear una nueva raza, a los humanos. Pero ¿qué pasa? Que los quería que fueran semejantes a ellos, a los dioses. Y en este sentido, pues quería algo que distinguiese a los humanos de los animales. Y ese algo era la conciencia. Pues que básicamente Zeus dijo que no quería que representaran una amenaza para los dioses, por supuesto. Vivirían abajo en la tierra, emplearían su astucia para sembrar y buscarse su propio sustento. Y entonces Prometeo frunció el ceño concentrado mientras intentaba hacerse una imagen mental coherente. ¿Una raza de seres como nosotros? Exactamente, pero no tan grandes. Y serían creación mía. Bueno, creación nuestra. ¿Nuestra? Tú eres mañoso. Otro, Hefesto. Mi idea es que tú modelarías estas criaturas con barro, por ejemplo, y deberían estar hechas a semejanza nuestra, anatómicamente correctas en todos los detalles, pero a una escala menor. Luego podemos animarlas, darles vida, hacer copias y soltarlas en plena naturaleza, a ver qué pasa. O sea, en plan de, bueno, tú ve creando unos Warhammer, tú tíralos por ahí y vamos a ver qué es lo que sucede. Qué guay, ¿no? O sea, pero bueno, trataremos con ellos, hablaremos con ellos y nos moveremos entre ellos. Ese sería el asunto, precisamente, tener una especie inteligente. Bueno, semi-inteligente, ¿vale? Porque, bueno, así lo decía Zeus, porque obviamente él era inteligente. Los humanos eran semi-inteligentes, porque eran parecidos a ellos, pero no del todo, como ellos. Que nos alaben y nos adoren y que jueguen con nosotros y nos entretengan. Una raza subordinada e idolatrada de seres minúsculos. Entonces aquí le dijo Prometeo, ¿y entonces vamos a hacer tanto varones como hembras? Y dijo Zeus, no me fastidies, no jodas. Dice, solo varones, imagínate lo que diría Hera de lo contrario, claro. O sea, es que imaginaos a Zeus en ese momento, en esa tesitura, de decir, vamos a crear solamente tíos, para que así Hera no se ponga celosa de que he creado mujeres para mi simple placer. Aunque también os digo, a Zeus le daba los dos palos, pero ya lo sabéis. Prometeo podía imaginarse muy bien la reacción de Hera si el mundo se llenase de repente de más mujeres susceptibles de liarse con su descarriado marido. Vio que Zeus estaba muy entusiasmado como por aquel gran plan suyo. Obviamente era como un niño pequeño con un nuevo juguete. Así que no es que Prometeo estuviese en contra de la idea, si realmente la idea era muy emocionante para él y estaba muy bien pensado, era una idea muy apasionante. A ver, Artemisa tenía sus perros, Afrodita sus palomas, Atenea su búho y su serpiente, Poseidón y Anfítrite tenía a sus delfines y tortugas, e incluso Hades tenía a su perro, Cervi. Bueno, Cerbero, tampoco lo quiero decir muy alto por si acaso aparece por aquí. Lo suyo era que el jefe de los dioses se fabricase su propia mascota especial, más inteligente, leal y extrañable que el resto. Básicamente Zeus quería tener una nueva mascota, un nuevo juguete con el que poder divertirse. Por eso creó a los humanos. La historia no se pone de acuerdo exactamente sobre dónde fueron a buscar Prometeo y Zeus el barro. Yo os lo voy a contar. El barro perfecto lo hallaron junto a un río remoto, donde la tierra parecía estar hecha de la carne de Gea, y Prometeo pidió saliva a Zeus para darles la humedad de tu poder, le dijo. Y el dios escupió con gusto, algo menos solemne de lo que imaginaba. Dijo Prometeo, voy a tener que alinear mis figuritas de barro una por una en la orilla para que se cuezan al calor del sol, dijo Prometeo. Así que vuelve a la caída del crepúsculo y seguramente estarán listas del todo. A Zeus le habría encantado mirar, pero sabía lo suficiente de temperamento artístico para dejar hacer a Prometeo. Primero hizo unas salchichas de arcilla. Encima les colocó una pelotita de barro húmedo de saliva por cabeza. A partir de ahí ya fue cuestión de probar, retorcer y darles vueltas, compactar, moldear y amasar, estirar, apretar y pellizcar hasta que apareció la versioncilla de un dios o un titán, ¿no? Cuanto más trabajaba, más entusiasmado estaba. Zeus no había exagerado cuando comparó a Prometeo con Hefesto. Tenía auténticas habilidades, ¿vale? De hecho, lo que demostraba ahora mientras amasaba y daba forma era más que habilidad. Era sentido artístico. O sea, a Prometeo le habían dado una forma de entretenerse en esos tiempos.
Y la verdad es que a él le gustaba muchísimo. Así que mezclando la arcilla con diversos pigmentos fabricó un variopinto y colorido abanico de criaturas masculinas que parecían vivas. Su primer esfuerzo había dado como resultado un pequeño ser cuya piel imitaba la tez bronceada por el sol de los dioses. Acto seguido hizo uno de negro brillante, luego otro de color marfil cremoso teñido de rosa, luego unas figuras y una del más eléctrico de los azules, color ámbar, amarillo, bronce, rojo, beige, violeta, chillón. Así que los hizo de todos los colores que se encontró y le gustó, pues hizo de todos. En ese momento, Prometeo, después de haber creado a todos esos pequeños seres, bueno, vamos a llamarlos humanos, ¿vale? Pues escuchó a lo lejos a Zeus hablar. Tu padre, el dios emperador, ha creado algo increíble. Sí, Zeus el Todopoderoso, el conquistador de todas las cosas, desde luego, el Zeus omnisciente, por supuesto, Zeus el modestísimo o Zeus el creador. ¿Es pegadizo? Básicamente Zeus estaba intentando buscarse un nombre para presentarse a los humanos y claro, lo estaba hablando con su hija predilecta, Atenea. ¿Por qué razón? Porque necesitaban un poco de su aliento para insuflarles vida a estos pequeños seres. Prometeo. Muy buen trabajo, eso es lo que le dijo Zeus a Prometeo. Vio todas las figuras, le gustaron muchísimo, pero recordando en podcasts anteriores, sabéis que Metis, la madre de Atenea, sigue estando pues en su oreja, dentro de Zeus. Y fue ella la que le dijo que realmente tenía que ser Atenea quien le insuflase vida a estos pequeños seres. Así que en este momento, pues Atenea empezó a dar vida a todos esos pequeños seres, pero, hubo un momento atrás, que no sé si se me está viendo bien, pero bueno, aquí, que me dé el sol del inframundo. Hubo un momento atrás en el cual Prometeo quiso crear a uno de una forma más especial, ¿vale? Ya sabéis que en la guerra que tuvo Tifón con Zeus, que le arrancó todos los tendones, pues obviamente pues sí, salpicó sangre y todas esas cosas, ¿no? Y Prometeo, pues se le ocurrió coger una gota de esa sangre de Zeus para poder crear a esos humanos, porque dijo que algo podía faltarles, ¿no? Aquí viene esa historia. Entonces Prometeo moldeó a uno distinto, más cuidado, más íntimo, y no sabía por qué, pero sus manos temblaban con él. En su pecho escondió una gota de la sangre de Zeus, obtenida mucho antes, como ya os he dicho, de la guerra que tuvo Zeus con Tifón. Y cuando la figura estuvo lista, un relámpago bajó del cielo y la tocó. Sí, ese humano no se movió al instante, pero cuando lo hizo, sus ojos no eran como los otros. Observaban, comprendían. Y Prometeo no dijo nada, ni a Zeus ni a Atenea. Y en ese momento lo llamó Elisio. Y en silencio supo que ese humano no era como los demás. Era la historia que aún no había sido contada. Continuamos. Y os voy a contar quién es esa persona. Supongo que al momento de ahora ya sabréis quién es, pero bueno, os lo voy a seguir contando. Cuando las criaturas de barro comenzaron a respirar bajo el aliento de Atenea, sus cuerpos se irguieron, sus ojos se abrieron y sus voces se confundieron con el susurro del río. Zeus sonreía. Atenea se mantenía serena, vigilante, y Prometeo se sintió muy orgulloso. Había dado forma a algo más que figuras, había dado forma al principio de una historia, pero entonces cuando Zeus ya se disponía a marchar para contarle su logro a Hera con un aire de gallo olímpico, Prometeo se agachó, casi como si intentara esconder algo. Entre sus manos temblaba todavía una figura pequeña, solitaria, distinta. ¿Ese no estaba en la fila?, preguntó Atenea entornando los ojos con curiosidad. No, respondió el titán, sin apartar la mirada. A este lo hice después. Lo había modelado en silencio, cuando nadie miraba. Era más delicado, más esbelto, más pulido que los demás. Su piel era de un tono cálido, indefinido, entre el sol y la sombra. Prometeo había usado el mismo barro, sí, pero le había mezclado con algo más. Lo había moldeado con la saliva de Zeus, como a los otros, y esperó a que el sol hiciera su trabajo. Básicamente, el sol representaba al fuego, la saliva de Zeus al agua, el aliento de Atenea al aire y el barro que utilizaron a la tierra. Ahí tenéis a los 4 elementos de la naturaleza para poder crear a los humanos. Pero mientras los demás se secaban, él le introdujo una gota de sangre del propio Zeus que había recogido en secreto de una herida abierta tras la lucha con Tifón, como os he contado antes. Y no solo eso, cuando Zeus celebró su victoria y lanzó
al cielo o el último rayo como señal de dominio, Prometeo colocó la figura bajo el resplandor divino, dejándola absorber la chispa del trueno. Y nadie lo vio, nadie lo sabría, y solamente él. Porque al fin y al cabo, pues aquí es donde Prometeo, al ser muy amigo de Zeus, pues también empezó a ocultarle cosas. Porque dentro de poco va a cometer uno de los mayores crímenes. Así que Atenea se acercó y le dijo, ¿no va a respirar? Prometeo dudó, se volvió hacia ella y por un instante pensó en pedirle que lo dejara como estaba, intacto, pero la diosa le sonrió con esa ternura que sabía que desarma incluso al más obstinado de todos los titanes. Sin hablar, ella le insufló el aliento como a los demás. El cuerpo se estremeció, abrió los ojos, pero no miró a Atenea, miró directamente a Prometeo. Y en su mirada no había temor ni desconcierto, solo una extraña comprensión, como si supiera, como si ya hubiera vivido. ¿Cómo se llama?, preguntó Atenea. Prometeo tragó saliva, no sabía por qué, pero en su boca brotó una palabra: Eliseo. Y Zeus, que ya volvía distraído buscando su corona, alzó una ceja. ¿Eliseo? ¿Eso qué es? No, dijo Atenea en voz baja, es un nombre bonito. Bueno, que se llame como quiera, mientras no hable demasiado me da igual. O sea, Zeus básicamente no se dio ni cuenta. Y bueno, ahí pues poco a poco pues fueron poniendo nombre a aquellos pequeños humanos, a esos primeros humanos que surgieron. Uf, cuánta luz. ¿Aquí? Vale, aquí, perfecto. Pero Prometeo no podía dejar de mirarlo. Había algo diferente en esa criatura, algo que no podía explicarse con palabras. No era el primero, pero tampoco era uno más. Era como si su cuerpo de barro y chispa se hubiese hecho para ver lo que los dioses no veían, para recordar lo que los hombres olvidarían, para ser testigo, un humano con nombre de destino. Y aunque Zeus olvidó su nombre al minuto siguiente, el eco de esa palabra quedó sembrado, esperando. Años después, siglos incluso, cuando las almas errantes del mundo busquen un refugio más allá de la muerte, alguien recordará aquella mirada y llamará al lugar del descanso final los Campos Elíseos. Ahora, supongo que si habéis hilado y habéis estado pendiente de todas estas historias que os he estado contando, pues aquí es donde viene mi nacimiento. Hola, me presento, soy Eliseo y bienvenidos a Historias del Elíseo. Así que os estaréis preguntando por qué me llamo Eliseo y por qué me llamo exactamente igual que los Campos Elíseos. Bueno, pues continuad viendo este podcast y los demás que vienen y probablemente lo sabréis. Así que los días pasaban y la creación de Prometeo se extendía por los valles como una brisa suave. Los pequeños hombres que caminaban tambaleantes al principio, o sea, básicamente estábamos andando por el mundo y no sabíamos ni siquiera qué hacer. O sea, imaginaos a un montón de hombres desnudos andando por la tierra, ¿vale? Y, bueno, recuerdo, no hacía frío, por lo menos no hacía frío, ¿vale? Así que habían aprendido pronto a correr, a comunicarse, a observar los ciclos de la luna y el vaivén de las estaciones. Con cada jornada nos aventurábamos cada vez más lejos, conociendo el mundo como quien palpa su sueño recién nacido, ¿vale? Acabamos de vivir y lo estábamos disfrutando, o sea, imaginaros, yo qué sé, o sea, como un bebé recién nacido que ve a sus padres y ve dónde está por primera vez, que lo mira con ojos así súper grandes y diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿No? Pues mirábamos el mundo con admiración, básicamente. Y Zeus pues nos miraba desde lo alto, encantado con su zoológico bípedo, como lo llamaba en las sobremesas olímpicas. Sí, porque me entra. La verdad es que no me hace mucha gracia, pero bueno, al fin y al cabo, Zeus es Zeus. Mira qué graciosos, decía entre risas. Se empujan, se caen, se levantan y vuelven a intentarlo. Son como pequeñas crías de cebra o de jirafa. Sí, porque básicamente nada más nacer. O sea, a ver, nosotros no nacimos como seres súper pequeñitos, ya éramos en plan así, adultos, ¿no? Entonces, claro, imaginaos un adulto con esos pies, con esa musculatura, básicamente con ese cuerpo intentando andar, o sea, y nadie nos había enseñado. Pero bueno, hacíamos lo que podíamos. Así que Prometeo no se reía tanto. Prometeo me cae mejor. Por eso le llaman el padre de los humanos. Él caminaba entre ellos, ¿vale? O sea, Prometeo caminaba entre nosotros y nos hablaba, nos enseñaba y nos mostraba cómo labrar la tierra con una rama puntiaguda, cómo recolectar frutas, cómo abrigarse con pieles. Y nosotros, con esa mirada limpia que solo los primeros humanos podían tener, lo observábamos como un hermano mayor o como un dios también, porque nosotros realmente somos de un tamaño estándar,
1,80 m más o menos y tal. Y los dioses cada vez que vienen a vernos, los titanes, pues suelen medir como 2 metros, 3 metros. Sí, 3 metros, dependiendo. Ellos pueden cambiar su forma y su tamaño por doquier, pero más o menos lo vemos así, de ese tamaño. Y bueno, vamos a terminar este capítulo. La cosa es que nos crearon, ¿vale? Prometeo nos creó, Zeus y Atenea nos dieron vida y al fin y al cabo pues yo tenía una gota de sangre de Zeus. Sí, en ese momento no lo sabía, pero era extraño. Al fin y al cabo, Prometeo era nuestro padre, porque fue el que nos enseñó básicamente a cazar, a comer carne cruda, a arar el campo y todo lo principal, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que yo sentía que faltaba algo, o sea, nos faltaba algo para poder evolucionar, que el primer momento para poder evolucionar pues fue el fuego divino. ¿Qué pasa? Que ese fuego divino habría que robarlo del Olimpo. ¿Y quién lo robó? Prometeo. Como consecuencia, Zeus se cabreó muchísimo, pero muchísimo. Yo en ese momento, pues claro, al llevarme también como con Prometeo, porque por esa parte de que era no su hijo favorito, no soy su favorito obviamente, pero era algo especial, ¿no? O sea, yo era el primer secreto de Zeus. Os estaréis preguntando si era Zeus a día de hoy, sabe que yo tengo parte de su sangre. Creo que sí, si se acuerda, que no lo sé. Entonces, ¿qué pasó? Que Prometeo iba quedando con él pues todas las noches, un rato, y me iba contando cómo surgió la vida, cómo surgió todo el tema de la creación del Olimpo, la lucha de la titanomaquia, la lucha de Tifón, cómo nací yo. Entonces allí, como que con los demás humanos, empecé a contar esas pequeñas historias. Y a partir de ahí, pues, todo el mundo me conocía como Elisio, el contador de historias. Entonces, por eso, ahora mismo el canal se llama Historias del Elisio. Y bueno, en el siguiente capítulo os contaré cuál fue la consecuencia de robar el fuego a los dioses y cuál es el castigo que nos hizo Zeus a nosotros, porque, bueno, a nosotros y a Prometeo también. Así que pronto nos vemos en un nuevo capítulo de Historias del Elisio. Dadle likes, suscribiros y, bueno, seguidme también en las otras redes sociales, en TikTok y en Instagram, que tanto utilizáis para escuchar otras historias sobre curiosidades de mitología griega, que os van a gustar, porque en la última historia que conté fue el por qué el carro de Cibeles está tirado por 2 leones. Y 2 leones machos, que realmente tienen que ser un león macho y una leona hembra, pero bueno, ya sabéis cómo somos los humanos, que vamos cambiando la historia según nos apetece. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio.